tiene su título. No es muy original. No. Es mío. Secreto. Pero Ya está. Ya estamos. Pero tú tienes que decir Yo algo. tengo que decir algo, por supuesto, porque es mi obligación y además estoy muy contenta. Lo que pasa que como estamos sábado, que es un día mucho más tranquilo aquí en la librería, no tenemos los paquetes por en medio ni las prisas y disfrutamos mucho, ¿no?, con estas visitas que muchas veces vienen de la mano de Juan Cruz, que es tan amigo y tan de Alberti, en este 50 aniversario de la librería Alberti que hemos comenzado a celebrar pues este año, ¿no? El secreto de Marcial, Premio Nadal 2025, Jorge Fernández Díaz. No es la primera vez que viene a esta librería y seguro que va a haber muchas otras, ¿no? Es un libro, como ya ha avanzado Juan, lleno de sabores, sabores españoles, sabores asturianos, ¿no? Y todo ese periplo que es la emigración, el exilio, el no ser de ningún sitio y ser de tantos a la vez, ¿no? Está lleno de voces y lleno de una historia que es compartida, que es común y que entendemos también aquí, pero que sin embargo nos gusta mucho recordar con ese acento de allá. Así que bienvenido, Jorge, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los que estáis aquí esta mañana, y todos los que nos siguen por Instagram, que sabemos que tenemos muchos seguidores por allí también, lejos, al otro lado del Atlántico. Así que va a ser un placer escucharos. Gracias, Juan. Muchas gracias. Muchas gracias, es un privilegio para mí siempre venir a esta librería tan querida, que va a cumplir 50 años, ¿no? Ahora, en un rato nomás. Así que muchísimas gracias. Yo creo que a Jorge lo conocí precisamente en una librería o cerca de una librería, o por lo menos estuvimos juntos en una librería la primera vez que yo estuve con él en Argentina. Jenny, el Ateneo. Sí, y luego estuvimos en Clásica y Moderna. Cuenta lo que pasó en la librería esa. En la Clásica y Moderna. No, en Clásica y Moderna no, en Jenny. ¿Qué pasó en Jenny? En Jenny pasó que me pidieron que entrevistara durante 6 horas más o menos. Ah, sí, eso a fue todos maravilloso. los escritores. Y tu madre estaba por allí. Porque entonces venía un escritor, yo lo entrevistaba 15 minutos, se levantaba, venía otro escritor, argentinos todos, ¿no? Y así durante 6 horas más o menos. Pero fue 22 horas por lo menos. Y la madre estaba por allí como quien cuida que el hijo no se desmande con respecto a la sobriedad que tenías que mantener. Porque te podías caer muerto en cualquier momento, ¿no? Y allí conocí yo a tu madre, a la que luego sería la importante protagonista de lo que para mí es el libro más emocionante que yo he leído en mucho tiempo y que modestamente luego estuve recomendando, yo creo que hasta a mis enemigos les recomendé ese libro. Qué cruel que sos. Porque por otra parte, ese no es un libro solo sobre la madre de Jorge, sino que es sobre las personas que ella representa y representará para quienes lo lean. Es como un encuentro con la madre de todos nosotros cuando ya no la tenemos. Bueno, muchas gracias. Sí, Carmina era una matriarca de la España del Norte, ¿no? Matriarca quiere decir que tenía un protagonismo absoluto sobre nuestras vidas, una primadona de la familia, que como yo siempre digo, ella creía que todos los hombres eran unos hijos de puta, salvo yo, ¿no? Entonces yo tuve que ir a terapia durante años. Como buen argentino voy a psicólogo y a psicoanalista para tratar de entender que alguna mujer podía no tener razón, podía eventualmente no tener razón, ¿no? Pero esa matriarca extraordinaria para mí
desplazando a mi padre, ¿no? de la casa. Mi padre, como era lacónico, no tenía los elementos emocionales para imponerse, fue aceptando un poco salir y estar en los márgenes de la familia, ¿no? Los dos pertenecen a ese mundo crepuscular. Digo crepuscular porque los últimos asturianos y gallegos y vascos principalmente, que son los que formaron la caudalosa comunidad española en la Argentina, los últimos tienen 88, 93 años. La biología los va dejando fuera y se terminó. Es un mundo que acabó, lleno de rituales, de memoria, de mundo que tiene algunos libros que se han escrito sobre ese mundo, pero que acabó. Y mi madre, claro, fue un paradigma en ese sentido, contando su historia. Que yo tengo que decir que yo llegué a mamá por una gran crisis creativa. O sea, yo no sabía qué seguir escribiendo, qué hacer, y lo escribí para mis hijos. Porque en la Argentina hay una cosa muy terrible, que es que una gran falacia, que es que descendemos de los barcos, ¿no? ¿De qué descienden ustedes? De los barcos. No, nosotros no descendemos de los barcos. Nosotros descendemos de enormes familias españolas, llenas de canallas, de mediocres, de lo que sea. También de gente heroica, por supuesto, ¿no? Pero hay una necesidad, o había una necesidad rápidamente de hacerse del lugar. Yo me acuerdo que yo lo que quería ser un argentino normal. Yo me sentía alguien anormal, que hablaba bable y español en casa. Imagínate, cuando salí del colegio me pegaban, me acosaban. Yo lo que decía durante muchos años es ser un argentino normal. Pasar, ¿no? Incluso me metí en el nacionalismo, que es una enfermedad mental, me metí en el nacionalismo para tratar de ser argentino, ¿no? Así que había una normalidad muy grande en ese asunto, ¿no? Pero mi madre, claro, yo la entrevisto para que mis hijos pudieran entender que no es que veníamos de la nada, porque eso es muy del presente. Y quizás en los pueblos, estuve mucho en pueblos estos días, en ciudades, quizás eso no esté tan desgajado, ¿no? Pero la verdad es que vivimos un puro presente, de multitasking, preocupados por cosas muy coyunturales, y perdemos la conciencia de nuestra familia, digamos, ¿no? Y en nuestra familia está nuestra identidad. Más que en ninguna otra cosa está en nuestra identidad, ¿no? Por más que abominemos de ella, de algunas partes de ella, ¿no? Y decíamos ayer que Freud decía que había una especie de relato consensual, ¿no? Acerca de qué es una familia, de qué pasó en la familia. Bueno, una familia, cada uno de ustedes tendrá el relato de consenso, ¿no? Pasó tal cosa, pasó tal otra, en esta familia pasó tal otra, ¿no? Más o menos. Sin embargo, decía Freud, dos hermanos no pueden ponerse de acuerdo sobre un mismo episodio. Hay secretos que ocurren fuera de la familia que fueron fundamentales sobre la familia. Hay cuestiones calladas que no se van a pronunciar jamás. Si hay una serie de asuntos, por eso Freud lo llama la novela familiar. La novela familiar. Porque es una novela, no es la verdad, digamos, ¿no? Entonces, yo cuando la entrevisto a mi madre, que la entrevisto porque, como sabes vos, Juan, ella estaba muy deprimida, la mandamos a una psiquiatra y estuvo un año con la psiquiatra, que la sacó adelante, la medicó también, pero yo estaba ya muy intrigado de cómo era el encuentro entre esa asturiana, de poca instrucción, pero muy elocuente, con esa especialista en calamidades y sofisticada, ¿no? Y entonces yo le pregunto a mamá, ¿qué está pasando ahí en el diván? Y dice, no, yo le cuento mi historia. ¿Y qué más? No. Bien, ella me es muy comprensiva y
¿qué más? Bueno, me cuenta mi historia y llora y... No, bien, ¿cómo llora? ¿Quién llora? La psiquiatra. Entonces yo anoto la mujer que hacía llorar a su psiquiatra, ¿no? Digo, wow, si mi madre hace llorar a un especialista en desastres, tiene una historia que merece por lo menos contarla para la familia, ¿no? Es así como la entrevisté durante 50 horas. También entrevisté a mi padre. Todo el tiempo que pude, en el sentido de que mi padre tenía una historia, ahí está, hay un capítulo, pero no era mi madre, que tenía tantas cosas para decir y había sufrido de una manera tan... Y bueno, pasaron muchísimos años, pero siempre me quedó la idea de que mi padre había sido un personaje secundario en nuestra película familiar. ¿Qué efecto tuvo en tu vida, no solo literaria, sino humana, cotidiana, ese encuentro con tu madre? Bueno, primero que el encuentro con mi madre me obligó a hacer un árbol genealógico muy a conciencia, que llega hasta el medioevo, más o menos, ¿no? Todos asturianos, todos. Pero descubrí que yo era una partecita de un primo hermano que no había conocido, de un tío abuelo, tenía unas manías de un tío abuelo, es decir, que ahí estaba, de alguna manera, por lo que me contaban, muchas cosas que me concernían. Los genetistas podrán dar alguna explicación sobre esto, pero yo creo que si uno dibuja imaginariamente y a conciencia el árbol genealógico, se encuentra con su propio rostro. O sea que ahí, en ese jardín, si cavamos en el jardín de la familia, estamos nosotros, ¿no? Estamos nosotros, de verdad, cómo nos formamos, qué pasó con nosotros, qué roles cumplimos, cómo a veces cumplimos roles transgeneracionales. Es decir, yo cumplo un rol hoy que cumplió alguien hace 50 años dentro de un organismo que parece que está cristalizado, que forma parte del pasado, sin embargo está vivo. La familia está viva hoy, ahora, y dentro nuestro, ¿no? Muy impresionante ese punto, ¿no? Para este libro yo me vi las 200 películas que veía con mi padre. Y fue muy impresionante, porque mientras las veía y tomaba notas, que fue uno de los grandes trabajos que hice para este libro, yo me encontraba a mí mismo, porque yo me lo recordaba de niño. Viste que aquí está la mirada del niño continuamente. Incluso cuando yo crezco y ya soy periodista y reportero, y pasan todas las cosas que pasan, nunca dejo de ser un niño. Cuando me encuentro al final con un personaje, soy un niño hablando con ese personaje, ¿no? Es que somos niños, ¿no? Y me parece, sí, todo este tiempo reflexionando sobre uno no tiene reflexión mientras va escribiendo, quizás sobre el libro, ¿no? Pero creo que de lo que trata este libro, más allá de mi padre, más allá de las películas, es cómo quedan marcadas en piedra para siempre algunos asuntos en la infancia y en la adolescencia. Y a veces lo tenemos automatizado, a veces lo ignoramos, a veces no sabemos de dónde sale, porque a veces sale de distintos lugares, de la experiencia empírica, también de lo que vimos, porque somos lo que vimos en la infancia y la adolescencia. Estamos marcados por el melodrama, más que por la religión, y las profecías de tu padre y de tu madre, y las cosas que dicen tu padre, están marcadas en piedra. ¿Qué fue? Perdóname, y nos pasamos la vida si percibimos cuáles son las cosas que no nos convienen, tratando de limar esa piedra. Y es muy difícil limar esa piedra porque es el disco duro de nuestra conciencia, ¿no? Es decir, básicamente, esencialmente trata de eso este libro. ¿Cuál fue el sonido, por así decirlo, que te vino no solo a la memoria, sino incluso a la escritura misma, que desató
el modo en que tenías que abordar, del mismo modo que lo habías hecho con tu madre, la historia de tu padre. ¿Cuál fue el cristal que se rompió? No se podía ser papá. Nunca se pudo ser papá, porque mi padre no quería entregarse a esa experiencia. Él se había entregado porque no podía, porque no sabía, porque los amigos de mi padre ya habían muerto, porque los que saben secretos no me los van a contar a mí, porque mi padre era imposible reproducir. Mamá es una crónica novelada, es una biografía novelada. Novelada no quiere decir ficcionalizada, es todo lo que me ha contado mi madre convertido en un relato, y mi padre convertido en un relato. Pero yo no lo podía hacer. Yo descubrí que tenía que hacer una novela sobre mi padre, una novela, que cambiar de género para abordar a mi padre. Y eso lo comprendí cuando escribí un artículo hace unos años en la ABC Cultural, que escribí cómo mi padre veía la televisión, cine de superacción. Los argentinos que están acá saben bien de qué se trata, cine de superacción y Hollywood en castellano, que eran dos ciclos de películas que veíamos los sábados, todos los niños que más o menos no les interesaba ir a jugar a la pelota los sábados. Yo me sentaba a la 1 de la tarde y me levantaba a las 12 de la noche, ¿no? Y veía una tras otra, John Ford, William Wyler. Yo no tenía idea quiénes eran esos directores, no tenía la menor idea. Mi padre tampoco. Pero tanto para mi padre como para mí, el televisor ese blanco y negro de Palermo pobre, donde vivíamos nosotros, era la única ventana al mundo. Ahí veíamos cómo se vestían las mujeres, cómo tomaban los cócteles, cómo se manejaban, cómo eran los palacios por dentro, cómo eran las relaciones. Y era una experiencia. Yo sinceramente creo que eso que me pasó a mí con las películas fue tan fuerte como la literatura. O sea, Howard Hawks para mí es tan importante como Scott Fitzgerald. John Ford es tan importante como Borges. Billy Wilder es tan importante como Hemingway. Falta una mujer ahí. Es que no dirigían mujeres, dirigían pocas mujeres. Estamos hablando del Hollywood dorado del 40 y del 50, básicamente. Un poquito del 60, ya tardío, ¿no? Dime una cosa, dinos una cosa. ¿Cómo reaccionaba tu padre ante las películas? ¿Qué gestos hacía? ¿Cómo se comportaba él como espectador? ¿Qué compartía contigo? Él era camarero, o sea, mozo de bar, y le costó mucho salir adelante. Entonces, a veces veía las películas conmigo, a veces se tenía que ir al trabajo a las 4 de la tarde, entonces la película quedaba por la mitad. Entonces, la gracia era que yo le llevaba el desayuno al día siguiente y le contaba cómo acababa la película. Las preguntas que yo recuerdo ahora, y recordé viendo estas películas de nuevo, eran preguntas, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto por la mitad Mogambo. Mogambo, ¿no? Y él, lo que le interesa, entonces yo le contaba, ¿no? Que había pasado, y él, la pregunta que hacía era, ¿pero con quién se quedó Clarín? ¿Con Grace Kelly o con Ava Gardner? Que tampoco sabía bien cómo se llamaba cada una, con la casada o con la otra, que era cabaretera. No, se quedaba con Ava Gardner. Ah, bueno, bien. Está bien, ¿no? Porque ahí estaban las mujeres buenas y las mujeres malas, ¿no? Como si hubiera mujeres sosas y mujeres carnales. A mí me encantaban las carnales. Me encantaba Eleanor Parker y no Janet Leigh en Scaramouche. Y después una vez que se armó un poco de lío en el colegio porque se enteraron, yo vi una película, las películas de la noche eran un poco para mayores. Y ahí vi Breve Encuentro, es una película de 1940, inglesa, que después se rehizo algunas veces, pero nunca con tanta efectividad. Ayer contábamos también que yo tenía 10 años y veo que dos buenas personas,
un médico y una ama de casa se encuentran en una estación de trenes, están casados con dos buenas personas y no pueden evitar enamorarse y vivir drama tremendo, retorcido, de dolor clandestino, hasta que se separan y vuelven a sus hogares sin que sus cónyuges se enteraran de nada. Yo tenía 10 años. Entonces dije, wow, se puede ser infiel y buena persona al mismo tiempo, ¿no? Y pueden suceder fuera de casa cosas tremendas y en casa no enterarnos nunca de nada, ¿no? Es decir, que esa televisión, si uno, esa televisión, porque no es la televisión, es las películas sobre todo, ¿no? Aunque también estaban las series, pero no dejaron en mí impacto las series, sino las películas. Son una educación sentimental. Ayer también decía que tengo muchas amigas mujeres que no han podido sustraerse nunca a vivir un amor imposible. No hay nada más tóxico que vivir un amor imposible, pero a sabiendas vivir un amor imposible. Porque claro, el melodrama moldeó nuestras vidas, nos enseñó un montón, incluso de equívocos. No sé, a una buena sigue una mala, cuando las cosas están bien puede caer algo terrible, porque esas cosas pasaron en el melodrama además, ¿no? Si las cosas van mal, al final va a haber una redención, bueno, o una serie de asuntos, ¿no? Que nosotros automatizamos porque veíamos, ¿no? Entonces, mi padre me señaló en momentos determinados cosas, ¿no? Cuando yo quería ir a Malvinas como voluntario, él lo fui a ver al café por alguna cosa menor, creo, no me acuerdo qué era. Y mi padre no me hablaba de nada, no me hablaba, y me acuerdo que me hizo un emparedado y se quedó de pie, vestido con una chaqueta blanca de mozo, de camarero, con la bandeja, y me dijo, apoyado en la mesa, ¿te acuerdas de esa película donde volvían 3 soldados y uno volvía sin brazos y con unos ganchos por mano? Yo me acordaba de la película, la había visto hacía mucho, pero no sabía que era los mejores años de nuestra vida, de William Wyler. Es una película extraordinaria, es una obra maestra, ¿no? Y el protagonista ese era de verdad un soldado que se había quedado sin brazos y que ganó el Oscar por esa actuación. En realidad actuaba de sí mismo. Claro, en lugar de decirme, mira, hijo, no vayas, te quiero, temo por vos, ni la patria ni la guerra es una gran aventura, ni nada, no podía decir esto que es tan sencillo de articular, ¿no? Entonces lo decía de manera indirecta, como cuando me señaló, cuando yo era un reportero, como se dice aquí, un reportero de sucesos, un cronista policial, capaz de cualquier cosa, por una primicia, capaz de cualquier cosa por una primicia, y él me recuerda El Gran Carnaval, que es una película tremenda de Billy Wilder con Kirk Douglas, donde Kirk Douglas es capaz de cualquier cosa, ¿no? Bueno, y entonces, que es uno de los vicios de cuando sos joven y querés llevarte el mundo por delante, ¿no? Así que mi padre no fue un actor secundario, como parecía, sino un actor importante en mi vida, ¿no? Jorge, ¿hasta qué punto estos 2 libros tuyos, aparte de significar un modo de tu literatura, un nuevo modo de tu literatura, ¿hasta qué punto ha juntado a tus padres? Mis padres terminaron odiándose. No podían separarse, en ese momento los divorcios estaban mal vistos y decidieron convivir y pasaron de la frialdad a la... Hay un libro terrible de Simenón que se llama El Gato, de solo 2 personajes que son 2 viejos que están obligados a convivir y uno especula contra el otro y se detestan. Bueno, así terminaron Marcial y Carmina, ¿no? Lamentablemente nosotros fuimos testigos de esa violencia terrible.
que yo un poco escondía, mamá. Ellos estaban vivos, ¿no? Escondí. Aquí se cuenta un poco más. Pero déjame decirte que mamá es una crónica y esta es una novela. Cuando digo que es una novela es porque algunos mitos familiares yo los ficcionalicé. Mitos que no podía documentar. Por ejemplo, creemos, no quiero destripar la novela, pero creemos que Marcial por lo menos intentaba ser seducido por una asturiana con quien jugaba a tute, después hay un asunto con un amigo, y siempre creímos que estas cosas podían suceder y yo las convertí en novelas. Y el trabajo mayor fue hacer de lo autobiográfico, unirlo con, y hacer que todo, el surcido ese que haga que todo parezca verdad. Bien. El cine es decisivo en la novela, en el libro y en la novela, por así decirlo, pero no solo es decisivo el cine, sino tu memoria del cine. Fue una manera de acercarte a él, acercarte no con la vida, sino con la ficción. Sí, fue lo único que nos mantenía unidos en épocas de donde antes de ayer en Asturias, una cronista de la televisión española me dijo, cuando mi padre y yo dejamos de hablarnos, nos enojamos durante 2 días, 3 días, y dice, ¿sabe cómo se soluciona el tema? No, mi padre me llama y me dice, vemos una película. Entonces yo voy a su casa, ponemos una película y ahí se diluye. No hace falta pedirse perdón ni nada. Se diluye, hablamos de la película y seguimos adelante. Fíjate cómo cada uno... el padre también, un asturiano para adentro, ¿no? De muy difícil digestión, digamos, ¿no? Uno de los mayores conflictos, por supuesto, con mi padre fue cuando se enteró que yo quería ser escritor, porque él creyó que yo quería ser vago. Imagínate, un inmigrante forzado que quería que yo fuera, no sé, abogado, algo decente, no escritor. Y después cuando entré en el periodismo, que aquel periodismo, Matilde Sánchez está con nosotros, que es la directora de EñE, Matilde es una compañera de generación, aquel periodismo viejo era una bohemia, ninguno se metía ahí para hacer, ni se firmaba. No, ella es un poco más joven todavía que yo me hago joven. Pero ahí ni se firmaba, ni se metía uno en el periodismo para ser famoso, ni para ser rico, mucho menos para ser rico. Eso vino después, ¿no? En los 90, ¿no? Por eso la añoranza del periodismo es volver a los 90 en el fondo, porque si vos vas atrás, los periodistas no eran lo que fueron, digamos, ¿no? Cuando vean a un periodista quejarse por lo perdido, es por lo perdido en los 90, por lo ganado en los 90, digamos. Antes, yo entro en una redacción que es La Razón vespertina, que bueno, era muy popular y que bueno, vos estás sentado al lado de un reportero que hacía el cadáver de cada día, aunque ya casi no lo hacía, lo hacía yo el cadáver de cada día, o sea, salir y hoy un suicidio, mañana un homicidio, secuestro extorsivo, todo, ¿no? Yo hacía eso todos los días, entraba a las cárceles, etcétera, etcétera. Pero los que lo habían hecho estaban ahí, eran capaces de hacer el cadáver de cada día y después hablarte durante una sobremesa de 3 horas de Dante, de la Divina Comedia. O sea, tipos como Emilio Petkov, por ejemplo, que un tipo totalmente desconocido, incluso para los periodistas argentinos, ¿no? Era de Clarín, últimamente era de Clarín, pero antes había sido de La Razón, yo lo conocí. Era un erudito, era una especie de Borges, que un día lo ponen a hacer crónica policial. Y la primera crónica que manda empezaba diciendo, fulano de tal vino ayer a romper el viejo axioma según el cual un hombre no puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Su cabeza apareció en la esquina, no sé, y su cuerpo en tal lado, ¿no? Así, empezaba así la crónica. Eran tipos increíbles, ¿no?
Mis padres, cuando vio que estaba ese grupo de diletantes y que yo quería ser escritor, me dio por perdido. Me dio por perdido, le dio una... No quería ver el derrotero, yo iba me profetizó la miseria, yo iba al desastre más absoluto. Eso para mí fue Él me dejó de hablar durante... Cuando digo me dejó de hablar, no es que me retiró saludos. O sea, yo iba a un cumpleaños, que es el único lugar de una Navidad, y yo no podía hablar con él. Hola papá, hola. Y no había conversación, no había. ¿Por qué? Porque yo era un hijo malogrado, digamos, ¿no? Mi hermana, que siguió la docencia, que ahora es directora de una escuela, era la hija perfecta, Susan, en la novela. Pero yo era el hijo malogrado que iba al desastre más absoluto. Cuento la anécdota de los 24 años, una desvergüenza absoluta. Yo le dije a mi jefe, nosotros estábamos investigando en ese momento a la mano de obra desocupada de la dictadura militar, que hacía secuestros extorsivos. Lo único que sabía era hacer secuestros durante la dictadura. Cuando viene la democracia, los tipos siguen secuestrando gente, por dinero. Ya. Nosotros sabíamos cómo funcionaba eso, como las mafias del fútbol, como muchas cosas, pero no podíamos probarlo. Y como no podíamos probarlo, no podíamos publicarlo. Entonces, acá viene una clave bueno, sobre mi padre, pero también sobre lo que significa para mí la literatura, que está íntimamente vinculada al periodismo. Porque cuando el periodismo te marca una frontera, te dicen hasta acá llegaste, en general yo salto, ese desafío es muy, para mí, me calienta y me hace que con la ficción salte el cerco. Por ejemplo, con las novelas de Remil, que son novelas de espionaje político, bueno, yo tengo un límite como periodista. Yo no soy un periodista de investigación ahora, y tengo un límite para contar la trastienda verdadera de lo que yo sé que cómo se maneja la política mafiosa, ¿no? Entonces me invento unas novelas de espionaje político que me permitan contar lo que no podía contar, ¿no? Y acá pasó que yo le propuse hacer un folletín por entregas, el viejo estilo, todos los días, que ocurriera, la ficción ocurriera dentro de la redacción, que fuera dentro del papel, y lo aceptaron. Lo aceptaron, tuvo muchísimo éxito, salía con una ilustración en Sucesos, en la página de Sucesos. Se sabía que era una novela, la entrega y siempre terminaba de manera dramática. Y un día suena el teléfono en la redacción y 6 o 7 años después de silencio, era mi padre. Yo creí que había ocurrido una catástrofe y levantó el teléfono y mi padre me dice, ¿recuperará el dinero? Y yo le digo... ¿Cuántos años dijiste? ¿Cuántos años? 6 o 7, no me acuerdo. ¿Recuperará el dinero? Y me dice, le digo... Claro, ahí me di cuenta que terminaba el capítulo cuando alguien llevaba unos dólares, ponía el bolso en el piso y pasaba un ladrón pequeño y le robaba, se lo arrebataba, ¿no? Lo que era para un rescate. Terminaba de manera dramática siempre ese capítulo. Y entonces yo le digo, se me llenaron los ojos de lágrimas, por supuesto, ¿no? No quise decir nada, no quise que él se diera cuenta. Y yo le digo, ¿para qué quieres saberlo, papá? Y él me dice, porque aquí todos los parroquianos lo vienen siguiendo, están muy nerviosos, y me han comisionado para que yo les anticipe qué es lo que va a pasar mañana. Yo le digo, sí, lo va a recuperar. ¿Estás seguro? Como diciendo, ¿estás seguro que vos escribiste esto? No puedo creerlo. Y digo, sí, papá, yo lo escribo. Entonces me corto. Ah, perfecto. Pero bueno, después eso nos hizo que nos amnistiáramos, porque las familias hay momentos de enojos, indultos, ¿no? La vida familiar es como, no es una llanura, es hondonada, montañas y todo ese tipo de cosas. ¿Acaso a tu padre se le podía atribuir la frase de un
argentino muy famoso, que decía hay que endurecerse pero nunca perder la ternura. ¿Verdad? Sí, es verdad, es verdad. Y te digo, una de las cosas más difíciles para mí en la literatura es la ternura, es el tratamiento de la ternura. Porque vos quedás ñoño, no sé cómo se dice en España, quedás cursi. La ternura es algo delicadísimo para hacer literariamente. Caes en el sentimentalismo barato con mucha... por eso admiro tanto a John Ford, que viste, hay una épica, pero todos los personajes secundarios tienen una ternura, tienen un modo, tiene un tratamiento que digo, ¿cómo hace este tipo, no? Jorge, déjame preguntarte algo. ¿En qué momentos de ambos libros, de estos dos libros que son tan decisivos en tu vida y en la vida de las personas que han tenido padres y madres de una manera u otra cercanos a tus propios ejemplos, hasta qué punto ellos dos te han dado a ti esa ternura y la has sentido tú en la escritura como para pararte en un momento determinado y decir no puedo seguir o tengo que seguir por otro lado, en el caso de Marcial y en el caso de tu madre? Mira, déjame contarte algo que no sabes pero que te implica, ¿no? Una vez, cuando mi padre llevó una vida fuera de la familia, manteniéndose siempre como en un límite, nosotros realmente no sabemos qué pasó fuera, no sabemos. Tampoco nos intrigaba en ese momento mientras estaba vivo, ¿no? Me empezó a intrigar después. Una vez vine a España, fuimos a comer con Juan y le cuento, antes quiero decir algo, cuando murió mi padre había un montón de gente llorando, que lloraba casi más que nosotros no conocíamos. No sabemos quién era. Hoy no sé quién era. Y después, una vez, estábamos con Verónica, mi mujer, y mi hijo comiendo en un restaurante de Cerviño, de la calle Cerviño, y un mozo, un comerciante, se me acerca y me dice, el patrón quiere hablar con usted. Sí, bueno, que venga. El patrón se presenta, era un asturiano, y si usted no me conoce, fui presidente del Centro Asturiano. El Centro Asturiano era la vida, era la hostia, era todo, para mi padre y para todos. Yo he vivido el momento que los asturianos estaban en plenitud absoluta, iban ahí y cantaban a Víctor Manuel, ¿viste? Tenían los rituales, no existía Google, y entonces apostaban. ¿Vos querés creer que apostaban? Lo que apostaban por plata era ¿a cuánto queda Cangas de Narcía de Oviedo? Te apuesto a que ¿viste? O sea, vivían el ritual, ¿no? Un dolor había ahí abajo tremendo, una melancolía de lo perdido terrible, ¿no? Y el patrón me dice, usted no sabe que yo le di una misión secreta a su padre. Mi padre es masón, espía, algo impresionante, algo que me va a dar algo impresionante. Y me dice lo siguiente, en el año 2000, cuando hubo una gran crisis económica, la mayoría de los últimos asturianos que había se habían borrado del club, porque no podían pagar la cuota. Entonces le dieron una lista a mi padre de todos los paisanos en toda la ciudad, en distintos puntos de la ciudad. Mi padre tenía que caminar por prescripción médica mucho porque tenía un problema de corazón. Y les pidió que fuera a cada uno de esos inmigrantes, viejos inmigrantes, a convencer de la importancia de volver al Centro Asturiano, la importancia de estar juntos de nuevo. Entonces mi padre fue a cada uno de esos lugares, entonces yo te conté y me dice, pero ese es el libro, estilo Juan Cruz, no, ese es el libro que tienes que hacer, ese es el libro que te está esperando. Pero yo volví a Buenos Aires y dije, pero esos tipos ¿dónde están? Que habían muerto.
casi todos habían muerto. Y además tenían historias, o sea, no podía ser una novela de múltiples historias de inmigración. Entonces, otra vez se murió la novela. Una novela. Yo no sabía que era una novela todavía. Después pasó lo de las películas. Hasta que llegué realmente a entender que tenía que ser una novela, pasaron 8 años más o menos. 8 años. Después, cuando lo comprendí, empecé a escribirla. También con incertidumbre de cómo escribirla, ¿no? Pero hace 2 años más o menos la empecé a escribir de vuelta. No, me parece que la profecía de mi padre, de que yo iba a fracasar, me construyó. También mi historia está implicada acá, en este libro, porque yo soy la obra de él, por acción o omisión o por enfrentamiento con él. Él me dice, vas a fracasar, y yo me convierto en un adicto al trabajo. Hoy soy un adicto al trabajo. Pero no para refutar a mi padre, sino para que la profecía aquella que quedó grabada en piedra y que yo no puedo limar, porque no puedo, por la limo y no sale, no puedo evitarlo. Entonces, esos inmigrantes, para esos inmigrantes el sacrificio, mi padre decía, el sacrificio es lo más grande que hay. O sea, el sufrimiento tenía un prestigio enorme, enorme, ¿no? Ascona, el gran guionista español, decía que tenía una familia de costureras y que se ponían a cantar cuando cosían, cantar. Lo conociste, Ascona, ¿no? Hombre. Sí. Y cuando canta... Tengo ADN. Sí. No, hombre, no. Te voy a presumir. Y Ascona dice que todos cantaban y parecía feliz, la familia, qué sé yo, y su madre decía, ya lo pagaremos, ¿no? La idea de que la dicha es sospechosa y que el sufrimiento es virtuoso, ¿no? Entonces, esos inmigrantes nos dieron la cosa insaciable del progreso y no nos dieron el antídoto de la dicha, ¿no? O sea, fíjate la importancia de la formación, que todavía yo lo veo que está vivo en mí, ese problema, ¿no? También ese problema. Entonces, la idea de cómo influyó mi padre muchísimo, y de cómo me acompañó muchísimo. Yo creo que yo escribo este libro, o rondo este libro durante todo este tiempo, para estar con él. Cuando escribí, se me metían los sueños. Yo con mi madre, acá está la muerte de mi madre, por Alzheimer, ¿no? Que ya una vez vivimos juntos Amarga Victoria, que es una película de Bette Davis, donde Bette Davis es muy elegante, que tiene un tumor, se da cuenta que va a morir, y con una enorme elegancia empieza a arreglar todos los problemas que hay a su alrededor. El espectador sabe que ella va a morir, pero los demás no lo saben. Entonces ella, es muy triste la película, pero es de una elegancia, ¿no? Que mi madre hubiera querido para sí, que la vida, ¿quién no quiere irse de manera elegante de la vida, ¿no? Pero el Alzheimer no te permite eso, ¿no? O sea, el Alzheimer te degrada y te hace salir de manera terrible de la vida, como sucedió con mi madre, ¿no? Pero yo saldé todo con mi madre, todo. Yo iba a verla en los últimos tiempos y le ponía música, a ver si reconocía, le contaba películas, ¿te acuerdas? ¿Te acordás, mamá, cuando vimos Sahara, como le dicen aquí, Sahara, con Humphrey Bogart, y nos dio sed porque estaban en un desierto, ¿te acuerdas? Me seguía una especie de fantasma, ¿no? Es decir, yo con mi padre no saldé las cosas como con mi madre. Y por eso me parece que me inventé todo este asunto para estar con él, porque de verdad sentí durante este tiempo un acompañamiento simbólico de él, no sé cómo explicar, algo emocional. Tú eres un gran periodista, uno de los grandes periodistas de la lengua española y uno de los grandes prosistas de la literatura en español. Me gustaría saber hasta qué punto has aprendido ahora con estos 2 libros alguna enseñanza con respecto al ejercicio del periodismo. Creo que, a
ver, con el ejercicio del periodismo, no sé, tal vez con mamá, yo tenía un gran conflicto hasta que escribí mamá, un gran conflicto entre dos vocaciones que era como que tiránicas, ¿no? Porque cuando vos te dedicas mucho al periodismo, dicen que el periodismo es la tumba del escritor. Hemingway decía, el periodismo es un buen oficio si uno es capaz de dejarlo a tiempo, y él creía que dejarlo a tiempo eran los 40 años. O sea que yo ya perdí la oportunidad esa, ¿no? Porque realmente fueron dos vocaciones, por momentos antagónicas. Yo aprendí a escribir en las redacciones, yo lo comentábamos, que yo en las redacciones estaba a veces 10 horas, tenía muchas cosas intensas, pero yo como quería escribir, me arreglé para, en los tiempos muertos, que en las redacciones son muchos, iba escribiendo, o sea, me traté de acomodarme. Ahora, fueron dos vocaciones como ser bígamo, tener dos mujeres que te exigen tiempo, presencia por igual. Entonces fue una pelea enorme, eso dentro de mí. Cuando yo logré unir mamá, la literatura y el periodismo, porque esa une la literatura y el periodismo, empezaron a soldarse, porque a partir de ese momento hice crónicas noveladas, cuando escribí artículos lo hice al modo de ensayístico, es decir, fui uniendo los géneros, ¿no? En el caso del tema de Marcial no, porque eso es pura novela autobiográfica. Si bien es cierto que recuerda, hubo momentos que yo quise que se olvidara de que yo era periodista, cosa que es absolutamente ridícula e imposible, ¿no? Para poder ser escritor, ¿no? Ser escritor puro. No, yo no soy un escritor puro tampoco, ¿no? Soy un escritor plebeyo, un escritor de los géneros populares, de los márgenes, y que el periodismo, realmente lo que yo valoro del periodismo es que me dio una experiencia de vida absolutamente extraordinaria. ¿Por qué? Porque después de esos 10 años donde fui cronista policial o reportero de sucesos, fui jefe de equipos de investigación, viví todo tipo de aventuras, menos las guerras, que no fui a las guerras, afortunadamente, viví todo tipo de asuntos, espionaron, me amenazaron de muerte, pues, se produjo todo tipo de cosas. Vi la condición humana en directo, ¿no? Vi la trastienda del poder, y bueno, todo eso forma una mochila de experiencia bien interesante, ¿no? Quizás no he sabido llevarla bien a la literatura, toda esa experiencia todavía, pero bueno. Voy a hacer la última pregunta mía y ahora les toca a ustedes preguntar. Está sacando fotos Matilde Sánchez. No me digas, Matilde Vilariño. Ya te diremos quién fue Matilde Vilariño. Ella sabe. Gente sabe. Ahora has vuelto a España, donde has estado muchas veces, en algunas ocasiones presentando tus propios libros de distinto carácter que estos, pero has venido con estos libros precisamente. Uno es Mamá y otro es Marcial, que ambos están en los títulos, ¿no? De modo que son los protagonistas absolutos de sus dos libros. Y con ellos has ido a su tierra, a la tierra de ambos. Me gustaría saber en qué momento, en ese viaje a sus tierras, que son las mismas, tú te sentiste que había como una llamada de esa tierra hacia ti. Antes de ayer, sin ir más lejos, antes de ayer. Ayer hicimos la presentación en Telefónica, pero antes de ayer estuve en Oviedo. Y eso fue increíble. Primero porque Melchor, que es el patriarca, digamos, del periodismo, claro, del periodismo asturiano, empezó el discurso diciendo: el Nadal nos tenía muy abandonados a los asturianos. Y reseñó que había 2 asturianos que lo habían ganado en el 52 y en el 60 y pico, ¿no?
Con lo cual él ya me nombraba ciudadano asturiano per se, ¿no? Y sentí que venían de los pueblos. Juan, ayer hubo en Oviedo hubo una larga fila de gente que venía de distintos pueblos de Asturias. Venían con mamá bajo el brazo, firmado por mí hace 20 años, y traían El secreto de Marcial para que lo firmara ahora. Venían de Cudillero, de Cangas de Narcea, de así. Fue muy fuerte, fue fuertísimo, fue fuertísimo. La sensación de que yo era de ahí, fuertísimo, siendo que soy muy de Buenos Aires. Habla algo Bable, a ver. No. Pero me preguntaron en Bable y respondí. Estoy seguro que soy incapaz de hablar Bable un rato largo, estoy seguro. Y te digo que casi nadie habla Bable, en Asturias, siquiera. ¿No? Debo decir que Jorge, a pesar de ser escritor y a pesar de ser periodista, es una de las personas más generosas que yo conozco. Se puede ser periodista y buena persona, se puede ser infiel y buena persona. Eso pregúntaselo a tu padre. Es un oxímoron. Se lo preguntas a tu padre. ¿Qué hubiera dicho tu padre? Depende del momento de la vida que lo hubieras agarrado, sí, depende. Mi padre me dijo que no me hiciera, como ya no estoy en la entrevista, puedo contarlo, que no me hiciera periodista porque los periodistas siempre estaban con los calzones rotos por el culo. Pero no le he seguido. Menos mal. Bueno, ustedes tienen la palabra ahora. Gracias, Gracias a todos. Denme un aplauso. Espero que no sea ¿Alguna pregunta, alguna consideración? Sí. A ver, el micrófono. Yo me pregunto a mí misma, pero le pregunto a usted también, si le ha servido esta escritura de estos libros para reconciliarse emocionalmente con la figura de su padre. Sí, este libro me reconcilió muchísimo, ¿no? Porque revisar lo que decía, lo que hacía, sí, claro que me reconcilió. De todas maneras, yo no tenía rencor con mi padre, no tenía un asunto no, el desafío de... Es curioso porque yo con mis hijos trato de ser lo contrario que mi padre. Pero al final mi padre me desafió de un modo que me construyó. Es una paradoja. Yo soy incapaz. Mis hijos les he dado la facilidad de ser lo que quisieran, por favor. Los he apoyado hasta en los caprichos. Y como con la paternidad no viene con manual, no sé si yo hice bien. Yo sufrí con mi padre y sin embargo el desafío de mi padre me construyó a mí, me trajo hasta acá. Y entonces creo que ahí viene el asunto, ¿no? Cuando gané el Nadal, esa noche me empezaron a entrar mensajes de la Argentina, de México, de España. De España había, pero de todo, Serrat, viste, mensajes de todo tipo. Y la mayoría de ellos, muchos sintomáticamente me decían, a mí me pasó lo mismo con mi padre, que era un enigma y que no pude nunca conversar de verdad con él, ¿no? O sea que claro, las antiguas masculinidades hacían imposible que un acercamiento y un vínculo directo entre padre e hijo, ¿no? Ahora yo creo que cambió, nosotros mismos cambiamos para no hacer lo mismo que nos hicieron a nosotros, pero no sé con qué resultado. Gracias. Más. Sí, porque si no, pregunta Lola. Preguntas. Nos has dejado callados. Muy bien. Bueno. Bueno, espera un momento. Hay Hay que leer, es que hay que leer el libro. Hace mucho tiempo, yo, out of admiration, debido a mi admiración, hice una entrevista a Jorge y se la hice en Argentina. Voy a leer un poquito del principio, ¿puedo? Como diga.
A Jorge Fernández Díaz le debo una inmensa gratitud. Su libro Mamá. Uno se pasa la vida buscando a su madre, desde niño porque la necesita y cuando ya es grande y viejo porque la añora. Mientras llega el momento de añorarla, uno tiende a creer que siempre estará, que jamás la va a echar de menos, porque además se inmiscuye a diario en tu vida. En esa situación, cuando ya la añoranza de la madre es el estado natural de nuestra vida, yo descubrí este libro de Jorge, que fue publicado en 2022, y desde entonces no he dejado de leerlo, de aconsejarlo, de regalarlo. En primer lugar, como hijo, y enseguida porque me preguntaba cómo pudo asumir ese riesgo, encerrarse durante 50 horas con su madre, que había hecho llorar a un psiquiatra con su historia, y sacar de todo ese tiempo y de todas esas palabras sangrantes o tiernas un libro como ese. Ese libro es una de las grandes crónicas de América, porque encierra algunos de los elementos que son esenciales en el oficio del cronista: atención a lo que ocurre o a lo que se cuenta, veracidad y ritmo. Luego leí más historias de Jorge Fernández Díaz, algunas apoyadas en su manera intuitiva de sentir la ficción como uno de los elementos insustituibles del periodismo. Entre estas, las que publicó en su libro Las mujeres más solas del mundo, que ahora ustedes comprarán en algún lado. Aquí esto seguía más, pero ya no me atrevo a seguir leyendo. En 2002, no en 2022, ¿no? 2002, digo 2002. Si dije 2022, Sí. fue un error garrafal mío. Hace 22 años. Hace 22 años. Bueno, a no ser que tú Un aplauso. quieras, yo le voy a dar, que no quieras, perdón, yo le voy a dar a Jorge el micrófono para que se despida de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Yo pasé un día magnífico aquí dentro. Espero no haberlos aburrido. Y bueno, mientras leía esto, Juan, yo no puedo dejar de pasar algo muy importante, y es que Juan nos ha dado la oportunidad a muchísimos escritores de Latinoamérica de ser conocidos en España. El trabajo desinteresado, generoso, secreto, a veces secreto, de Juan Cruz es impresionante. Creo que es la persona que más ha hecho por los escritores latinoamericanos en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Alguna vez contaré las cosas que Juan hizo por mí y por otros, y de los que soy testigo, ¿no? Algunos que han sido ingratos, incluso porque hay escritores con los egos revueltos, ¿no? Pero creo que le debemos un gran homenaje a Juan por esta increíble tarea. Así que muchas gracias y gracias a todos.